Para solucionar triángulos no rectángulos, entonces íbamos a utilizar las siguientes herramientas. Ah, esperen un momentito porque para solucionar triángulos no rectángulos íbamos a utilizar básicamente pues tres herramientas que son la suma de ángulos, ley del seno y ley del coseno. Además les dije que pues más o menos este es el orden en el que uno revisa qué puede utilizar. ¿Listo? Ese orden que uno con lo que he escrito es, digamos, que lo que uno revisa primero, qué puedo y qué no puedo utilizar. ¿Listo? Es decir, que la ley del coseno es lo último que yo reviso, o sea que por descarte es lo que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, si tenemos un triángulo como el que acabo de pintar, que tiene por acá un ángulo de, por ejemplo, 60 grados, este ángulo de acá de 70 grados, y digamos que tenemos este lado de acá al frente, que mide 30 centímetros. ¿Listo? Entonces recuerden, traten de revisar estas mismas herramientas en ese orden. ¿Será que puedo aplicar suma de ángulos? Sí, tengo dos ángulos, entonces con eso ya puedo utilizarlo para calcular el tercero. Lo que voy a ir calculando lo voy a marcar con rojo para irlo diferenciando. Entonces, ese ángulo de acá sería lo primero que vamos a hallar. Vamos a ponerle letras a esto. Digamos que este sería el ángulo A, este sería el ángulo B y este el ángulo C. Por lo tanto, esto sería el lado A, esto sería el lado B y este va a ser el lado C. ¿Sí? Recuerden empezar siempre por ahí, pues porque de esa forma uno puede plantear más fácil alguna de las leyes del seno o del coseno. Entonces tendríamos que el ángulo de 70 más el ángulo de 60 más el ángulo A me tienen que dar 180. La suma de estos dos primeros me darían 130 más el ángulo A es que me tiene que dar 180. Ahora el 130 pasaría a restar. Me quedaría 180 menos 130. Me dice que A vale 50. Y ya tenemos el primer cálculo. ¿Ok? Ahora ya conozco una pareja de A con A, entonces puedo utilizar ley del seno. Entonces diríamos seno del ángulo A sobre el lado A es igual al seno del ángulo B sobre el lado B. Y voy reemplazando. Seno de A que ya me dio 50 dividido entre el lado A que mide 30 es igual al seno del ángulo B que mide 70 sobre el lado B que mide, bueno, que no lo conocemos. Y es lo que vamos a hallar. Recuerden que esta solución se hace como una regla de 3, es decir, 30 seno de 70 dividido entre seno de 50. Y eso les va a dar 20. Una observación, chicos, que de pronto no les hice las clases anteriores, es por favor revisen sus calculadoras antes de empezar, porque mm, es importante que ustedes se den cuenta que no vayan a estar por ahí programadas en radianes o en ángulos perdón, centesimales. Entonces, es bueno que ustedes lo revisen, que formateen su calculadora Profe, antes de empezar. Dime, ¿y eso cómo lo sabemos? Si están radianes o... en la calculadora, en el tablerito, en la parte de arriba, lógicamente, si está en radianes, les va a aparecer R.
¿Listo? Y si está en grados, que es la que nos interesa, entonces debe aparecer es una D. ¿Sí? Si ustedes no ven esa D, Profe, normalmente está en la parte de arriba del tablerito de la calculadora. Dime. ya me fijé, pero ¿y uno cómo cambia eso? O sea, la mía está en la D, pero pues uno cómo cambia eso. Bueno, existen dos formas. La primera y más simple es formatear la calculadora. ¿Sí? Formatear la calculadora, ya saben, me imagino que ya saben cómo hacerlo, ¿cierto? Pues profe, usted nos había explicado, pero yo la verdad no me acuerdo. Bueno, yo les decía a ustedes que existen dos tipos de calculadoras. Digamos que las que presentan la información en forma lineal, ¿sí? A ver si tengo una de esas por acá. Que son calculadoras semejantes a esta, no sé si la alcanzan a ver. Y las otras calculadoras que son como estas, que ya este tipo de calculadoras sí muestra eh, digamos que la forma fraccionaria de los resultados. Entonces, digamos que para las más sencillas es Shift, Shift, Mode, 3 y el igual. Shift, Mode, el número 3, el igual y la tecla AC. Esa es, digamos que la secuencia. ¿Ok? Yo escribí que chis, es chis. De hecho, termina en T. Bueno, ese es, digamos que para las calculadoras que escriben en forma lineal. Para las que escriben en forma de fraccionaria, entonces es chip 9, 3, igual y el AC. Esa es la secuencia para formatear. ¿Ok? Entonces, con eso ya ustedes garantizan que su calculadora queda programada en grados. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bueno, ahora sí, para hacer este cálculo sería 30 seno de 70 dividido entre seno de 50. Y esto me da 37,8. O sea que B mide 37,8. Y en forma semejante puedo hacer para hallar el lado C. Es decir, seno de A, que medía 50, dividido entre el lado A, que mide 30, es igual al seno del ángulo C, que mide 60, sobre el lado C, que no conocemos, y otra vez resolvemos de igual forma. Entonces nos quedaría que C va a ser igual a 30 por el seno de 60 dividido entre el seno de 50. Y a mí me está dando 34,32. Igual a C. Como esas unidades de longitud están en centímetros, pues los resultados van a dar en centímetros, ¿no? Ok. Recordemos otro ejercicio. Entonces, digamos ahora que tenemos este ángulo de aquí adentro que mide 70
y 2 grados. El lado de acá que mide 40 centímetros y el lado de acá que mide 20 centímetros. ¿Listo? Entonces recuerden, empiezo por colocarle letras a esto para ir identificando digamos que las herramientas que vamos a utilizar. Ángulo A, B, C, aquí va a quedar el lado A, esto sería el lado C, y esto de acá sería el lado B. ¿Ok? Entonces, para este caso no puedo aplicar suma de ángulos porque no tengo sino un solo ángulo. Entonces, empezamos con ley del seno, a ver si ley del seno se puede aplicar. Y resulta que revisamos y no aparece ninguna pareja. Digamos que de la pareja A tengo solamente ángulo. De la pareja B tengo solamente lado. Y de C tengo también solamente lado. Por lo tanto, no puedo aplicar ni suma de ángulos ni ley del seno. Conclusión, me toca aplicar ley del coseno. Y específicamente, como conozco B y C, pues voy a aplicar la ley del coseno que relaciona a A. Entonces, recordamos que me dice, esto sería A al cuadrado es igual a B al cuadrado, más C al cuadrado, menos 2 veces B por C, menos 2 veces B por C, por el coseno de A. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que recordar. Entonces, A al cuadrado sería igual al lado B, que mide 20, al cuadrado, más el lado C, que mide 40, al cuadrado, menos 2 multiplicado por B, que serían 20, por el lado C, que serían 40, por el coseno del ángulo A, que es de 72. Recordamos que yo puedo hacer todo ese cálculo y al final le sacamos raíz cuadrada a eso, ¿no? 20 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 2 por 20 por 40 por el coseno de 72. Da 1318,75, ¿no? Y ahora le saco raíz cuadrada. Vamos a escribirla aquí. A va a ser igual a la raíz cuadrada de 1318,75. Y sacando raíz cuadrada de esos tendríamos, Lo ves que a mí me dio 1505. ya reviso, ¿vale? Vale. A ver, 20 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 2 por 20 por 40 por el coseno de 72. Pues yo lo veo bien acá. Revisa el tuyo a ver. Ah, espérate, porque yo por estar probando creo que la cambié. Claro, 1505. Sí, señor, tienes razón. Yo había cambiado aquí. Es que por estar probando el asunto de los radianes y eso. Mil quinientos cinco coma 57. Y ahora sí, la raíz de eso, 38,8. ¿Sí? Sí, señor. Listo, entonces ya tenemos el lado A. Ya teniendo el lado A, pues ahora sí tenemos una pareja de A con A. Por lo tanto, de ahí en adelante puedo trabajar con ley del seno. Entonces, seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B. Y también la puedo utilizar para hallar C. Entonces, seno de A sobre A igual a seno de C sobre C. ¿Listo?
Recuerden que ahora lo que me falta hallar es ángulos, no lados, sino ángulos. Entonces, tendríamos seno de A del ángulo A, que mide 72, sobre el lado A, y el lado A mide 38.8. Eso es igual al seno del ángulo B, que no conozco, dividido entre el lado B, que mide 20. Les recuerdo que al aplicar, digamos que la multiplicación en cruz me quedaría 20 por el seno de 72 sobre 38.8. Pero eso es igual al seno de B, no a B, sino al seno de B. Por lo tanto, tengo que terminar pasando el seno a la menos 1. Seno a la menos 1 de 20 seno de 72 sobre 38.8. Chicos, cuando tengan que hacer esto, es preferible que ustedes escriban esto así y no que hagan este cálculo primero. Este cálculo no es aconsejable hacerlo primero. ¿Y por qué no es aconsejable? Porque normalmente lo que tendemos a hacer es redondear, ¿cierto? Y entonces cuando tengan en cuenta que las razones trigonométricas, pues, son valores que realmente son muy pequeños, porque son valores que dan entre 0 y 1. Así que realmente quitar decimales va a afectar en una forma importante el resultado. ¿Ok? Por eso no es aconsejable hacerlo por partes, sino hacerlo de una vez completico ahí. Entonces, chi seno de 20 seno de 72 sobre 38.8. Y eso da 29,36 por redondeo. 29,36. Profe, una pregunta. Porque en esta ley del seno pasamos el seno a la menos uno y en el anterior ejercicio no? Porque aquí lo que estoy tratando de hallar es ángulo. En el anterior no estaba tratando de hallar ángulo, estaba tratando de hallar lado. El ángulo, acuérdate que el ángulo queda dentro de la razón trigonométrica. De hecho, si yo hubiese querido hallar esta A, ahí sí tendría que haber hecho coseno a la menos 1, porque lo que estoy tratando de hallar es ángulo. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Bueno, para hallarse, entonces ya había planteado por aquí el otro lado lo que íbamos a hacer. Entonces tendríamos seno de A, que vale 72, sobre el lado A, que midió 38.8, es igual al seno del ángulo C, que no conozco, sobre el lado C, que mide 40. Igual, entonces, cuando vamos a aplicar, sabemos que el 40 pasaría a multiplicar 40 por el seno de 72 dividido entre 38.8. Y esto es igual al seno de C. Pero otra vez, yo tengo que hallar ese, por lo tanto tengo que pasar este seno. Para pasarlo, pues pasa como seno a la menos 1. Y ahora sí podemos hacer el cálculo. Daría 78.67. ¿60 qué? 66, por redondeo. ¿Sí? 78,66. ¿Listo? Recuerden que este es el caso en el que yo les decía a ustedes que es probable o podría ocurrir que no, que tengamos resultados distintos, ¿se acuerdan? Yo les dije a ustedes que podríamos tener ciertos ejercicios donde podían dar dos valores distintos en un ángulo. Eso ocurre solamente con ángulos, no con lados. ¿Ok? Entonces,
¿Cómo verifico? Pues sumando ángulos me tiene que dar los 180. 72 más 29,36 más 78,66. Aquí hay algo que ya veo así como, no. Entonces 72 más 29,36 más 78,66. Da 180,02. Aquí en este caso nos estamos pasando ligeramente por los redondeos que se hicieron, ¿no? Pero aquí podemos decir que da los 180. Profe, entonces básicamente los datos que nos dan en el enunciado también estén redondeados probablemente, ¿no? Sí, pues digamos que lo normal es que cuando a mí me muestran resultados o me muestran datos iniciales, pues normalmente esos datos vienen así como ya redondeados y todo eso. Los datos iniciales. Por ejemplo, mira que aquí uno siempre plantea valores como esto, ¿no? Que da 20 centímetros, pero ya los resultados empiezan a darme con decimales. ¿Sí? Entonces, pues, digamos que vuelvo y repito, es lo normal que ocurre. ¿Ok? Ok, Bueno, profe. vamos a ver ahora un problema donde vamos a tener que aplicar más de un triángulo para poder solucionar. Es decir, lo primero que ustedes tienen que tratar de hacer es ver cómo la figura se convierte en triángulo si es que acaso no es un triángulo, si es que acaso no es un triángulo, es convertirlo en triángulo, ¿sí? Por eso yo les decía desde el principio del curso que la figura básica es el triángulo, porque al fin y al cabo, cualquier otra figura uno la puede convertir en triángulo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un cuadrilátero, como sea que sea el cuadrilátero, que no necesariamente sea un cuadrado, pero si yo a este cuadrilátero le trazo una diagonal, ya lo convertí en dos triángulos, ¿cierto? Y entonces de esa forma, pues puedo trabajar con toda la teoría de triángulos, entendiendo que un dato o los datos de un triángulo me van a servir para ir encontrando datos de los otros triángulos. ¿Ok? Vamos a solucionar a solucionar, sí, este ejercicio. A ver. Entonces me dice hallar, hallar los lados y ángulos del cuadrilátero. ¿Ok? Entonces, siempre que se habla de ángulos, pues se va a referir a ángulos internos, ¿no? Pues aquí está más que claro. Entonces me aparece la siguiente información. Me dice por acá que este ángulo mide 25, perdón, 55 grados, que este lado de acá mide, ¿mide qué? Mide 20, que este otro lado de acá mide 38. ¿Listo? Y me da otro dato por acá adicional. A ver qué otro dato nos hace falta para terminar aquí. Que no me vaya a faltar después nada. Que por aquí mide 25 y que este ángulo mide 95 grados. ¿Listo? Eso es lo que me dice. ¿Vale? Entonces, lo que les decía ahorita es que nosotros vamos a trazar una línea de tal forma que podamos convertir triángulos.
pues la idea es trazar esa línea de tal forma que el triángulo que se me forme contenga datos que yo conozco. ¿Listo? Entonces, si yo trazo esta línea acá, entonces estaré formando un triángulo, ¿cierto? Con datos que sí conozco. Es decir, que acabamos de formar un triángulo aquí, más o menos así, donde tengo datos que conozco. ¿Qué datos conozco? Este ángulo de acá, perdón, este lado de acá que mide 38. Este ángulo de acá que mide 55 grados. Y el lado de acá que mide 20 centímetros. Entonces, de esa forma, ya puedo, ya podemos, ¿qué? Solucionar un triángulo. Cuando yo solucione ese triángulo, ¿qué voy a obtener? Pues voy a obtener este ángulo de acá, obtendría este ángulo de acá, ¿cierto? Y estaríamos obteniendo este lado de acá. ¿Listo? Ahora, cuando yo tracé esa línea se formaron dos triángulos. Entonces, vamos a ver que del otro lado se me va a formar otro triángulo donde este ángulo de acá es el de 95 grados. Este lado de acá va a ser el valor X que he hallado del primer triángulo. ¿Listo? Y pues sencillamente por sumas de ángulos vamos a poder hallar estos lados de acá. Bueno, este ángulo de acá, este lado de acá también lo conozco, que me diría 25. Y entonces ya tengo tres datos para poder solucionar el segundo triángulo. ¿Está claro el procedimiento que voy a hacer? Sí, profe. Profe, hallando esa X es lo mismo, ¿no? O sea, la misma longitud. Claro, porque efectivamente es una línea que está dividiendo este triángulo, pero la comparten los dos triángulos, ¿cierto? Entonces tienen que ser iguales. Así que empezamos con el triángulo, con este triángulo de la derecha. Entonces, igual de siempre, vamos a colocarle letras. Como ya le coloqué el lado X, pues voy a llamar este el ángulo X. ¿Listo? A este de acá, pues lo voy a llamar Y. A este lo voy a llamar el lado Z. Por lo tanto, esto será el ángulo y esto será el ángulo Z. ¿Ok? Y pues realmente revisándolo, no, sí, sí vamos a necesitar todo. Listo, entonces, eh, lo primero que hago es, ¿será que puedo aplicar suma de ángulos en ese caso? No, señor. No, señor. No se puede. ¿Puedo aplicar ley del seno? Tampoco. Tampoco se puede. Por lo tanto,